todos, Dios me los bendiga. Nuevamente, qué bueno estar viéndolo por acá. Todos tienen su boletín, papelito, ¿sí? Pues como ven, vamos a estar en el capítulo 1 de Filipenses. Entonces, por favor, vaya conmigo. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el 21. ¿Está conmigo, sí? Permítame leer para ustedes, como siempre. Por favor, sígame ahí con su vista. Dice, Filipenses capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal manera que en todo el pretorio y entre todas los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y mi esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, te damos gracias por esta noche una vez más, por la oportunidad de estar acá juntos, compartiendo, Señor, tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu nos hable esta noche, nos confronte nuevamente, nos impacte, podamos hacer de esta lectura, de tu palabra, viva en nuestra vida, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse ahí, hermanos, por favor. Tome su boletín un momentito y vaya a la parte donde dice los próximos domingos. La idea es que usted pueda y sepa que durante los próximos domingos vamos a estar estudiando el libro de Filipenses. Entonces, hoy vamos a empezar con Filipenses capítulo 1 y así vamos a ir. El 4 de agosto va a haber un tema especial. No vamos a terminar con Filipenses, sino que lo vamos a terminar hasta el día 11 de agosto. Si usted le da vuelta hacia acá, donde dice instrucciones de casa o para casa, yo quisiera dejarle una tarea ahorita antes de entrar al tema, y es que si usted puede, saque un tiempo durante la semana y lea varias veces el capítulo que corresponde de Filipenses. Y hágalo si puede de esta manera. Busque un lugar donde pueda concentrarse y fuera de distracciones. Número 2, ore y pídale a Dios que hable a su vida verdades bíblicas. Número 3, lea el texto una vez y busque 3 palabras claves que le llamen la atención. Número 4, vuelva a leer el texto, pero esta vez intente encontrar una idea general que le llame la atención. Y luego léalo por última vez y trate de descubrir qué es lo que Dios quiere hablar a su vida. Termine orando y dando gracias a Dios por lo que ha dado. Es simplemente algo muy sencillo, que a mí me gustaría invitarlo a que usted lo hiciera antes de llegar el domingo aquí, a que conversáramos del capítulo. A partir de la otra semana, usted va a tener ahí cada capítulo que vamos a conversar, y tiene en la primera parte acerca de varias ideas que le voy a dar de la iglesia de los filipenses. Pero antes déjeme darle una
lección de ciencias. Una pequeña lección de ciencias. No voy a tomarle 2 minutos. Y tiene que ver con el tema de esta noche. Y es acerca del sistema solar. ¿De dónde es que nace el nombre del sistema solar? ¿De dónde proviene? Del Sol. Se le llama sistema solar porque es un sistema que está alrededor del Sol. El Sol es la estrella central de nuestro sistema solar. De hecho, él determina por su movimiento de rotación 2 cosas. ¿Cuáles son? El día y la noche. Por su movimiento de rotación que dura 24 horas, el Sol determina si es de día o es de noche. Además de eso, mantiene los procesos climáticos de las 4 estaciones. Bueno, en este momento no sabemos en cuál estación estamos, no sé, pero bueno, el Sol es el que determina los procesos climáticos del invierno, verano, primavera y otoño. Gracias, Virginia. Además de eso, es la principal fuente de energía de los planetas. Y las plantas, por ejemplo, en nuestro planeta, el Sol es que toma la energía para hacer la fotosíntesis y hacer su proceso de purificar el aire, y entonces todo vivir en una armonía. Por eso es que se dice que las plantas usan agüita y usan sol y usan un montón de cosas, ¿verdad? El Sol es el centro del sistema solar. Todo planeta, todo asteroide, todo cometa, etcétera, gira alrededor del Sol. ¿Por qué le doy esta pequeña clase? Porque hoy el tema es específicamente algo parecido. Y Pablo lo habla en el capítulo 1 de Filipenses. Y es que la serie que vamos a estar tratando se llama La centralidad de nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando específicamente que Cristo es el centro de nuestra vida. Pero vaya conmigo al pequeño boletín y quiero ponerlo para usted en contexto de cómo era que estaba la iglesia. Dice: Filipos era una colonia romana gobernada por leyes romanas y sujeta al gobierno de Roma. De hecho, se cree que algunos de los de la ciudad de Filipos podían llegar directamente al César porque tenían la oportunidad, estaba abierta. Se veía como una pequeña Roma. Roma estaba en medio de la cultura griega. La ciudad original nombrada fue en honor al rey Felipe de Macedonia, quien la conquistó arrebatándola de los tracianos. Y era notoria tanto por su oro como por su agricultura. Se pensaba que este rey Felipe se había adueñado de unas minas cerca de Filipos, en donde se extraía mucho oro. Por eso se conocía a Filipos como una ciudad adinerada, pues con sus riquezas, por el oro y también por la agricultura. Después de que Pablo siguió hasta Tesalónica, los creyentes en Filipenses le enviaron una ayuda económica. Después de su primera estadía ahí, la iglesia que él había constituido recogieron una ofrenda para apoyarlo a él. 5 años más tarde, durante su tercer viaje misionero, Pablo visitó Filipos camino a Corinto y luego en su viaje de regreso. Eso usted lo puede ver en Hechos 20. Y había un profundo cariño entre esta iglesia o estos creyentes y Pablo. De hecho, se cree que la primera iglesia que se fundó en Europa fue esta. Pablo se cree que le escribe a esta iglesia estando en la prisión en Roma. Él estuvo muchas prisiones, por eso les digo que se cree, porque es más o menos donde se cree que él traza la ubicación donde él está. Y el propósito de la carta al cual le dice a los filipenses que les quiere escribir es por varias cosas que usted lo puede ver ahí. Número 1, quería explicar sus circunstancias a sus amigos preocupados por él. La gente de Filipos estaba preocupado porque él estaba en la cárcel, estaba pasando hambre,
estaba pasando muchas necesidades, entonces recogieron una ofrenda y mandaron a Epafrodito para que le llevara el dinero. Número 2, lo que quería era explicar la situación de por qué Epafrodito se había quedado tanto tiempo con él, y era que estaba enfermo. Pero es que lo criticaban, entonces él quiso aclarar estas cosas. Número 3, quería agradecerles de nuevo por su ayuda tan generosa. Número 4, quería animarles en la vida cristiana. Y número 5, estimular la unidad de la iglesia. A esta carta se le conoce como la carta del gozo. De hecho, Pablo menciona estoy gozoso o alégrense, o la palabra que tiene que ver con gozo, desde el texto original, 19 veces en tan solo 4 capítulos. Y aunque usted no lo crea, es una carta donde no está la palabra pecado. En ninguna de las versiones, por lo menos del original, no se ve la palabra pecado. La carta pastoral estaba dirigida para fortalecer a la iglesia. Pablo estaba muy contento, indiferentemente de las circunstancias en las que se encontraba, estaba muy contento por cómo estaba viviendo la iglesia, pero quería persuadirla de que tuviera cuidado con varias cosas, y una se los dije la semana pasada, y era que algún pensamiento gnóstico estaba invadiendo la iglesia. Aquellos que pensaban que la vida espiritual no tenía nada que ver con la vida carnal, entonces en la carne podían hacer lo que quisieran, y basaban su fe en el conocimiento y no en lo espiritual. Estaba invadiendo la iglesia, pero al mismo tiempo había amenazas de algunos misioneros judaizantes cuyo fin era promover algunas prácticas basadas en lo externo, pero que en realidad solo buscaban su beneficio propio, no el del evangelio. Y por último, también había algunas ideas raras con respecto al perfeccionismo espiritual, en donde no cabía para un creyente el sufrimiento, el sacrificio o la limitación. Entonces Pablo desea decirles, ¿cómo va a ser esto posible si yo estoy en la cárcel, estoy sufriendo? ¿Cómo eso va a ser posible? Todas estas ideas estaban invadiendo la iglesia. Y entonces Pablo les escribe y les dice, déjenme aclararles algunas cosas. Y el apóstol en su mensaje regresa a lo fundamental de la enseñanza apostólica, lo que es Jesucristo, su encarnación, su resurrección y su señorío. Pero al mismo tiempo, en el capítulo 1, y es donde nos vamos a enfocar hoy, él quiere dar a entender que Cristo es la centralidad de todo mensaje, no estas ideas y lo que estaba sucediendo o quizá como vivía el pueblo. Y que por ende, como Cristo es la centralidad del mensaje, debería ser la centralidad de nuestras vidas. Y él lo demuestra por dos cosas. Y lo evidencia en el texto número 21, en el versículo número 21, que creo que todos lo sabemos. Para mí, el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. La primera cosa que me gustaría que viéramos hoy se centra en que Cristo era el centro de la vida de Pablo, porque él se apoyaba en los sucesos. Usted ve conmigo desde el 12 hasta el verso 26 que estuvimos leyendo. El verso 12, ¿cómo empieza? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han contribuido para el proceso del evangelio. Él se apoya en que Cristo es el centro de su vida, porque aún las cosas que han sucedido en el pasado han contribuido a ser la persona que él es, a hacer lo que hace, al mensaje del evangelio de Cristo. Los filipenses debían saber, de que aunque Pablo estuviese donde estuviese, el evangelio caminaba, el evangelio seguía. No importa la adversidad, no importa lo que había pasado. Recordemos que Pablo había estado además de que ya había sido preso, había sido preso. Y había estado en un barco preso, que fue náufrago. El naufragio, encalló una isla, ¿cierto? Ellos
al final iban al comando de un comandante llamado Julio, pero al final quedaron en el comando de Pablo, porque Julio no sabía qué hacer, ni ninguno de ellos, querían escapar más bien. Y si recuerdan el texto en Hechos 20, Pablo le dice: un momento, el Señor acaba de venir en mi visión y nadie va a morir, pero nadie tiene que abandonar el barco. Y empieza a liderar, aún así atado con cadenas, siendo prisionero, él empieza a liderar lo que sucedía en ese momento. Pero aún así habían pasado muchas otras cosas, Pablo. Persecución, lo habían echado en su primera vez de Filipos, lo habían echado de los lugares donde estaba enseñando, etcétera. Pero todas esas cosas, Pablo dice, las cosas que me han pasado, a mí no me preocupan, porque todas esas contribuyen al Evangelio. Pablo estaba seguro de que Dios era Cristo era el centro de su vida por las cosas que habían pasado. Pero también estaba seguro por las cosas que estaban sucediendo. Vaya conmigo del 13 al 18. Lo primero es que de tal manera que todo el pretorio y entre todos los demás se había hecho evidente que estoy preso a causa de Cristo. Todos ya se habían dado cuenta de que él estaba preso por predicar de Cristo. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta que él predicaba de Cristo? Y que por eso estaba preso. Porque él, a cada uno, a los que tenía enfrente, les predicaba de Cristo. Su centro en la vida, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El centro de lo que a él le sucedía y el centro de lo que constantemente vivía era Cristo y predicar a Cristo. Y entonces dice que en el pretorio toda la guardia imperial, que era cada 6 horas que 2 soldados estaban diferentes en su puerta, sabían de Cristo. Pero no solo eso, sino que dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios. O sea, no solo él, sino que impulsaba a los demás a procurar predicar la palabra del Señor. Y aún así dice que lo que está sucediendo, algunos lo predican por envidia, otros lo predican por pretexto, otros lo predican porque es lo que Dios les ha mandado, pero aún así están predicando de Cristo. Entonces, las cosas que estaban sucediendo en ese momento con el Evangelio le daban a él la oportunidad de decir: es que para mí, por lo que ha pasado y por lo que está sucediendo, yo sigo pensando que Cristo es la verdad, que Cristo es el centro de mi vida. Y aún así, si usted lee del 19 al 26 en adelante, habla 2 cosas fundamentales. Número 1, si el resultado de esto, después de esto, es mi liberación, pues qué bien, porque voy a seguir predicando a Cristo, puesto que me liberaron. Pero aún así, si muero, más bien va a ser una ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La centralidad de Pablo de que Cristo era el centro de su vida se debía a que él estaba seguro de que todo lo que había pasado provenía de Dios, todo lo que estaba pasando provenía de Dios, y todo lo que iba a pasar, ya sea que fuera libre o muriera en el proceso, iba a venir de Dios, porque siempre iba a terminar ganando. Si lo liberaban, iba a seguir predicando, que era lo que le gustaba, que era lo que Dios lo había llamado. Y si no lo liberaban, sino que lo ejecutaban, también iba a salir ganando, porque sabía que iba a estar con Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Antes de pasar al punto 2, quiero preguntarle: ¿cuántos de nosotros verdaderamente tenemos a Cristo en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros podemos decir por nuestro pasado, por lo que está sucediendo ahorita, y aún así por lo que yo quiero que fuera lo que fuera a suceder, Cristo es el centro de nuestra vida?
Qué interesante. Por eso les hablé al principio del sol. ¿De dónde agarran los seres vivos, por ejemplo las plantas, su energía? Del sol. ¿De dónde toma nombre el sistema solar? Del sol. ¿Cuál es el centro del sistema solar? El sol. ¿Quién rige? ¿Cómo es la rotación? ¿Cómo es el movimiento en la Vía Láctea? El sol. Es específicamente el caso de Cristo para Pablo. ¿Quién regía sus energías? Dios. ¿Quién le daba propósito a su vida? Dios. ¿Quién le daba? No sé. El punto centro de la vida de Pablo, ¿quién era? Era Cristo. A tal punto que no le importaba lo que había sucedido, como para guardarme en cuenta, y Señor, yo te estoy sirviendo, yo estoy dando lo mejor de mí, y vea lo que me está sucediendo. Me acuerdo hace mucho que sucedió aquello, y entonces a él no le preocupaba, sino que él decía, sigo para adelante, se apoyaba en lo presente, y aún así decía, lo que vaya a suceder en el futuro, para mí siempre va a ser ganancia, porque el centro de mi vida, el centro de lo que yo hablo, de lo que yo vivo, de lo que yo como, es Cristo. Y el resultado es que siempre lo que yo vaya a tener es ganancia. Pero la segunda cosa que nos habla la Biblia en este capítulo 1, por la cual nos podemos dar cuenta que Cristo es el centro de la vida de Pablo, es porque Cristo siempre fue su prioridad. No tenía tanto de ver cómo Dios obraba en él, sino lo que Pablo pensaba de Dios. Número 1, ponía siempre a Cristo de primero antes que cualquier circunstancia. ¿Por qué? Él estaba en cadenas con sus muñecas. No, él era prisionero de Cristo. Es otra cosa. ¿Tenía enemigos causando problemas? No. Él tenía gente que estaba en contra de él predicando el evangelio, entonces se gozaba. ¿No ven? ¿Estaban sus amigos preocupados por él y orando por él? No. Había una iglesia que siempre se acordaba de Cristo, oraban y entonces se acordaban de él. Entonces el nombre de Dios era exaltado ahí donde estaban Filipenses. ¿Existía la posibilidad de que muriera? Pues sí. Entonces Cristo iba a ser exaltado con la vida de él. ¿Habían soldados romanos alrededor de él esposándolo y cuidándolo? No. Eran almas que él necesitaba ganar. ¿Me doy a entender? Cristo siempre fue la prioridad para Pablo. Él nunca vio el vaso, como podemos decirlo ahora, medio vacío, sino que él siempre vio la oportunidad en cada momento, no importando las circunstancias, porque como Cristo era el centro de su vida, y lo único que le preocupaba era Cristo, cada detalle, cada circunstancia era una oportunidad para él. No era una cárcel, era un lugar donde él predicaba el evangelio. No eran unas cadenas, era la oportunidad de ejemplificar a Cristo en su vida. No eran unos soldados, eran almas que estaban perdidas, no eran dichosas, y él necesitaba hablarles de Cristo. Cristo era su prioridad. Pablo tenía en su mente que Cristo era su prioridad. La segunda cosa por la que vemos es que ponía a Cristo primero antes que las personas. No importaba con quién estuviese, delante de quién estuviese o a quién le escribía, Cristo siempre seguía siendo su prioridad y su predicación. Cristo siempre seguía siendo su motivación y el impulso de cualquier cosa que dijera o que hiciera delante de la gente. Y es el caso de la iglesia de Filipos. A él no le importaba quizá cómo estuvieran exactamente la iglesia de Filipos, aunque en su corazón sí los amaba. Lo que le importaba era que no se alejaran de Cristo. Que el oro, que esto, que el otro, que... No, lo que le importaba era que predicaran también de Cristo. Que andan haciendo revueltas y problemas. No.
Lo que le importa es que ustedes sientan siempre que en su corazón se está predicando a Cristo antes de hacer problemas o algunas otras cosas. Y por último, Pablo ponía a Cristo primero antes que sí mismo. Y por eso es que les menciono mucho el verso 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros podríamos poner a Cristo hoy primero antes de nosotros? Y decir, por el Evangelio, para mí el Cristo y el morir es ganancia. Cristo era el centro de la vida de Pablo, primero, porque él se apoyaba en los procesos de su vida, en los sucesos, en lo que había vivido. Lo pasado, lo presente y lo futuro eran catapulta para él predicar el Evangelio. Y número 2, Pablo se apoyaba siempre en que Cristo era su prioridad. Y estaba antes que las personas, estaba antes que sus problemas, y Cristo estaba antes que él mismo. Por eso es que dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir no es ir al estudio, ir al trabajo, ir a esto, ir al otro. Para mí el vivir es Cristo. Lo demás se le va sumando a la etapa de que Cristo es el centro de mi vida. Muchas veces nosotros como creyentes lo que hacemos, lo hacemos al revés. Ponemos las etapas de nuestra vida como primero la familia, el trabajo, el estudio, y entonces vamos sumando a Cristo. Cristo, ¿me ayudas aquí en el estudio? Cristo, ¿me ayudas aquí en el trabajo? Cristo, por favor, ¿me ayudas aquí en la familia? Cristo, por favor, ¿me ayudas aquí en los... Y más bien debiera de ser al revés. Cristo debiera de ser nuestra prioridad siempre. Y entonces Él nos va a ayudar en la familia. Y entonces Él nos va a ayudar en los estudios, a los jóvenes. Y entonces la cosa será diferente. ¿Por qué es que llaman a la carta del gozo? Porque Pablo entendía que la ecuación era así: Cristo primero, luego yo. La ecuación no era al revés. Cada cosa que sucedía, Pablo le tenía sin cuidado. Él seguía animado, seguía alegre, contento. Y sabía el propósito por el cual él había sido llamado. Cuando nosotros tenemos la ecuación al revés, es cuando nos empiezan a bombardear nuestra mente los pensamientos de angustia, posiblemente el pensamiento de temores, posiblemente las emociones nos empiezan a saltar, porque tenemos la ecuación al revés. Necesitamos darle vuelta a la ecuación y poner a Cristo como el centro de nuestra vida, y luego que lo demás sea nutrido por esa fuente de vida. Tener a Cristo como el sol de nuestro sistema solar, de donde tomamos nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro vigor, rodamos a su alrededor y no nos salimos de su órbita, porque es necesario siempre estar cerca de Él. Veamos esto un poco más práctico. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, como les he dicho siempre, eso se nota. Se nota a simple vista. Se nota en nuestra actitud, se nota en cómo caminamos, se nota en cómo nos movemos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Cada cosa que hacía Pablo, a él se le notaba. Cristo era el centro de eso. A mí me hubiese gustado ver la cara de Pablo, que estaba muerto de risa
Tal vez es gozoso escribiendo estas cartas en una cárcel. En cadenas. No me lo imagino en un barco a la deriva. No puedo montar yo en una lancha para pescar porque ya estoy mareado. Ahora en un barco a la deriva que no tienen dónde ir, donde los marineros quieren escapar porque no saben para dónde van. Sin embargo, él está feliz. Él trata el privilegio del sufrimiento, él trata como un privilegio el sufrimiento. Las limitaciones del presente como una catapulta y la esperanza del futuro como su gran motivación. Por eso es que se puede decir que él estaba alegre. Ahora pregunto, ¿dónde está Cristo hoy en nuestras vidas? ¿Está arriba? ¿Está abajo? ¿Quizá a los lados? ¿Sentado en una silla ahí en nuestro comedor? Porque ahí llegamos todas las mañanas, pero ahí lo dejamos. O quizá en las noches en la cama, donde tenemos la Biblia y una mesita de noche donde la leemos, por ahí se queda porque al día siguiente salgo sin él. ¿Dónde está Cristo en nuestra vida? ¿Es el centro de nosotros? ¿De dónde tomamos todos los días nuestra energía? ¿En torno a qué se mueve nuestra vida? ¿Dios es el centro de nuestro matrimonio? ¿El centro de nuestra familia? A los jóvenes que están aquí, ¿Dios es el centro de su vida? ¿De sus noviazgos? ¿De sus estudios? ¿Realmente de Él tomamos el mejor consejo, la energía, la sabiduría para caminar? Como Pablo. ¿O de vez en cuando? A mí me gustaría que usted se pusiera a pensar, y con esto quiero terminar. Las dos cosas que Pablo, por las cuales podemos entender que era el centro de su vida. Número uno, Dios es la prioridad en su vida antes que los demás, antes que las personas, antes que usted mismo. Y número dos, la experiencia de su vida, ¿qué le dicta? Lo pasado, lo presente y lo futuro, ¿qué le dicta? Pongámonos de pie. Vamos a orar juntos y vamos a pedir al Señor perdón si Él no es el centro de nuestra vida. Y vamos a rendirnos otra vez delante de Él y decirle: queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Hable usted con el Señor ahí donde está. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Dios. Quizá tomando el ejemplo, Señor, de un simple versículo, una simple frase que tú pusiste en el corazón de Pablo. Para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Hoy nos gustaría decir lo mismo. Pero primero queremos poner nuestra vida y nuestro corazón, Dios, para que tú la veas, para que tú saques a la luz
aquello a lo cual tenemos que renunciar primero, aquello a lo cual tenemos que quitar, desarraigar de nuestra vida. Y también pedirte que tú vengas a ser el centro de nuestra vida. Como creyentes, Señor, creemos que tú eres el centro de nuestra vida. Pero como hijos de Dios que caminamos, sabemos que es difícil. Y que hay circunstancias y cosas que a veces nos impide verte como el centro. Así que te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por usurpar tu espacio. Y te pedimos, oh Dios, que tomes el centro de nuestra vida como ese dador de energía, de propósito, de camino, de fortaleza. Trae memoria, Señor, de nuestras vidas, como hacía Pablo, lo pasado que has hecho por nosotros, lo que estás haciendo, y trae memoria también lo que sabemos que harás con nosotros, para que tú puedas ser el centro de nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a que tú seas una prioridad siempre en nosotros. Aquí estamos, Señor. Habla a nuestros corazones por medio de tu palabra. Confróntanos, Señor. Pero más aún, ayúdanos a ponerlo en práctica, a hacerlo una realidad en nuestras vidas. Que realmente, Señor, como a Pablo se le note, Señor, tú eras el centro de nuestra vida. Te alabamos y te damos gracias. Te ponemos en tus manos esta semana de trabajo. La dedicamos a ti, Señor. Cada cosa que emprendamos, Señor, esta semana lo ponemos delante de ti. Rogamos por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia cada día más en nuestras vidas. Todo lo que emprendamos en nuestros viajes, en lo que hagamos, Señor, los ponemos delante de ti esta semana. Y te pedimos que nos abras la oportunidad de contar a otros lo que tú eres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a todos. Feliz semana. Nos vemos el miércoles.